Después de La Silla, la próxima película netamente dominicana fue Un pasaje de ida, en el 88 de Agliberto Menéndez. Hasta el 88 aquí no hubo películas. Antes de caer en el 1988, vamos un poco hacia atrás. 31 años de dictadura. Pero aquí no se produjo nada. Pero mira lo que pesa esos 31 años donde República Dominicana no hizo nada. Mientras el concierto latinoamericano estaba produciendo cine, República Dominicana estaba alejada totalmente. ¿Qué sucede? Todo ese ejercicio fílmico en términos de producción de ficción nos pasó por arriba. No nos pusimos a la par con América Latina. Eso todavía hoy pesa. Bueno, señores, estamos en otro episodio más de Se nos subieron los humos y como siempre nosotros traemos a nuestro espacio invitados que no solamente son amigos y colegas de la industria, sino gente extraordinaria de las cuales nosotros siempre tenemos cosas interesantes de qué hablar. Pero en particular el invitado de hoy no solamente es un profesional de la industria, periodista, crítico de cine, profesor de cine, es un amigo de hace varias décadas. No vamos a especificar cuánto porque no es necesario, no es menester dar esas cosas, pero sí nos une una amistad de hace muchos años con el cual nosotros tenemos, hace tiempo venimos cocinando hacer este episodio de podcast de tantas cosas interesantes que tenemos que hablar. Hoy en Se nos subieron los humos, señores, nos acompaña el periodista, profesor y crítico de cine y escritor Félix Manuel Lora, que está con nosotros. Muchas gracias. Vamos a tener los aplausos en post, siempre lo hacemos, ¿sabes? Gracias, Omar. Bueno, se dio por fin. Tenemos tu presencia en Se nos subieron los humos. Estamos aquí, señores, en Bouquet, Cigar Bar Restaurant, que como siempre nos ceden su espacio para grabar nuestro podcast y nosotros disfrutar de su variadísima selección de cigarros. Aquí estamos en el salón privado que tenemos, que tiene aquí en Bouquet, pero también tiene área al aire libre con paraguas que se pasa muy bien, se come muy bien a partir de las 4 de la tarde y disfrutar de cualquier bebida y los cigarros. Hoy vamos a disfrutar de la variedad del Linga, de la línea de Bouquet, el Curring, que nos acompaña siempre en estos episodios. Bueno, hay tantas cosas que hablar. Yo me gusta aclararle, tú sabes que este espacio de nuestro podcast es un espacio que es, y así lo dice el eslogan o el tagline del podcast en sí, que es un podcast para hablar de cine, arte y cigarros, pero este es un espacio que, a pesar de ser en formato de podcast, es chisme free. Aquí es cero chisme, cero controversia. Aquí es un espacio para hablar del oficio, hablar del arte y hablar de cosas interesantes que yo sé que le gusta a nuestra audiencia. Yo quiero que me hables tú de, no voy a dar datos específicos de cuándo fue que tú y yo nos conocimos, no. Pero sí quiero que me hables de tus inicios y de tu trayectoria, porque es la primera vez que tenemos en nuestro podcast a un propiamente crítico de cine. Hemos tenido a otros colegas que también incursionan en parte, pero propiamente un crítico certificado y estudiado fuera de aquí del país. Es la primera vez que nos acompaña, y vamos a hablar, que tú nos cuentes un poco de cómo son tus inicios, que vienes incursionando en nuestra industria de cine mucho antes de la ley de cine. Claro. Venimos de esa época. Claro, mira, mis inicios están en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque de hecho yo no sabía ni qué iba a estudiar. Y resulta ser, salí del bachillerato y todo eso, entré a la UAS 011 y en 011 estaba yo, y voy a confesar esto, yo no soy bueno en matemáticas, ni en química, ni en física. No sucede a que estamos aquí. Y entonces, en 011, en el proceso de 011, en el primer año en la UAS, estaba yo viendo qué carrera, porque como que no estaba yo sintonizando con la física, la química y todo eso. Y descubrí
que había comunicación social. Y comunicación social no necesitaba en el pensum ni física ni química. Y yo dije, cónchale, esa es la carrera. Eso, estamos hablando de una época en donde aún no existía la carrera de cine. Exactamente. Entonces, bueno, la carrera de cine en la UAS empezó en el 79. Okay. Ya después del 79 sí empezó ya a establecerse, pero lógicamente es una carrera que iba en desarrollo, no se conocía mucho. Sí, porque sabemos que en esa época, o sea, era algo realmente muy, muy innovador y no se había desarrollado, no contaban con muchos equipos como es el caso de ahora, o sea, no es lo mismo. Y tampoco no se entendía, no se entendía esa carrera. Entonces entré a la comunicación social. Y lógicamente la comunicación social me empezó a abrir un espacio y empezó a abrir un mundo. Estudié con los mejores profesores y un profesor en particular, el profesor José Luis Sáez, el primer historiador y investigador que escribió el primer ensayo sobre cine dominicano, Historia de un sueño importado. Wow. Que fue un ensayo para un concurso y ese concurso él no ganó, pero le dijeron, te podemos publicar el ensayo, y lo publicó. Estamos hablando de 1982 que se publicó ese ensayo, Historia de un sueño importado, que abarca toda la historia del cine dominicano. Fíjense que todavía yo no sabía nada de cine dominicano ni nada, pero en el proceso, como fue mi profesor, tuve el privilegio de estar en sus aulas, ser parte de sus alumnos, y cayó él habló en las aulas, habló de ese libro. Yo, qué libro interesante. Sembró esa semilla. Y yo lo fui a comprar a la librería La Trinitaria. Fresco, una viga. Sí. Encontré ese libro y empecé yo a leer el cine dominicano y además los libros que había publicado el profesor Sáez con relación al cine. Qué es un plano, qué es un ángulo y todo eso. Y yo empecé como a introducirme por ese lado. Y lógicamente ahí despertó un poco ese entusiasmo por el cine. Ahí fue mis primeros pasos, o sea, de descubrir el arte cinematográfica. Lógicamente ya con ese proceso entramos a los cineclubes. A los cineclubes. Arturo Rodríguez Fernández, Armando Almanza Rodríguez. Estuve en ese proceso y yo creo que lo importante, que todavía hay espacios Cinema Forum, por ejemplo, que presentan películas, pero los cineforum son importantes porque empieza uno a tener debates sobre una película. Eso ayuda en la formación interna de uno y en la apreciación cinematográfica. Claro. Entonces, ya yo había empezado a introducirme por ese espacio de descubrimiento del arte cinematográfico y los cineclubes me ayudaron. Sí. Todo ese proceso de cineclubes. Bueno, nuestra generación tiene muchísimo que agradecerle a Arturo y Armando. Arturo Rodríguez y Armando Almanzar, señores, eran los críticos de referencia en nuestro país. O sea, Armando Almanzar, yo recuerdo que publicaba una columna haciendo desgloses de películas y haciendo recomendaciones. O sea, mi papá y yo leíamos los artículos para no perder nuestro tiempo yendo a ver películas que no valieran la pena. Bueno, o sea, yo era un lector de Arturo y de Armando, y después ya cuando lo conocí y compartí con ellos y ya profesionalmente estuvimos relacionados tanto en el programa de A la Hora Señalada, Arturo Rodríguez ya cuando estuvimos en la Dirección Nacional de Cine y todo eso. Todo esa trayectoria, esa andadura que tuvimos nosotros, nos ayudó un poco también a apreciar el arte. Arturo decía algo muy importante, que el arte cinematográfico hay que saber amarlo, en ese sentido. Y yo creo que sí, en ese espacio uno trata de amar el arte. Si no, tú no. Y eso sirve para el analista, el crítico, sirve para el actor, sirve para la actriz, sirve para el director. Si el arte del cine tú no lo asumes como un arte, lo amas como un arte, tú no lo vas a entender. Exactamente. Y yo creo que basado en esa lección que me dio y que la he mantenido todavía hasta hoy en día,
Yo creo que sí. Todo ese proceso ya de comunicación social, periodista, empecé yo a escribir de cine, ya estando en el cineclub, y todo ese proceso que tuvimos nosotros nos ayudó a ir creando una huella dentro del proceso, y lógicamente con dos mentores. Claro, detrás, unos tremendos mentores. Dos tremendos mentores que agradezco realmente profundamente. Ya, lógicamente, ya no están con nosotros físicamente, pero fíjense cómo las enseñanzas, exactamente, el legado de ellos dos, pertenecemos realmente a la generación que ellos formaron. Entonces, todo este proceso de la crítica, el cine y todo eso, y lógicamente una de las herramientas que me ayudó mucho fue el periodismo, la comunicación social, porque lógicamente el cine es una comunicación social. Exactamente. Entonces todo eso nos ayudó, todos esos elementos, esos factores empezaron a conjugarse, y lo que dieron el resultado, lo que hoy somos. Félix Manuel Lora, un crítico de cine, periodista, profesor, docente. La docencia fue otra cosa, fue otra historia, otra historia la docencia. Pero yo creo que era lógico el paso hacia la docencia, porque quizá el conocimiento que uno asumió lo quiere también transmitir. Yo creo que el paso lógico que fue varios años después que caímos en la docencia, y seguimos en la docencia, lógicamente es un proceso interesante porque uno sabe que está formando nuevas generaciones. Exacto. Además me permite ver las nuevas generaciones que están estudiando cine, cuál es el perfil de ese egresado. Y nutrirte de esa retroalimentación. Porque uno como docente, a mí me ha tocado también hacer unos talleres, uno aprende muchísimo. Claro. Uno aprende y uno se nutre muchísimo de eso. Y a mí me da mucha satisfacción. Me pasó en el primer taller en el ITLA, que me tocó en el 2013, 2014. El estar presente en el momento en que uno como docente, en ese momento, o facilitador, como ellos le llaman, en ese momento, uno comparte un aspecto del conocimiento, en este caso de cine, y estar presente y ser testigo del momento en que ellos se le abren los ojos y entienden un concepto que antes para ellos era desconocido. Para mí es maravilloso, o sea, ese momento, y es una de las gratificaciones de la docencia. Y que bueno, y como dices tú, o sea, es el próximo paso a seguir. Cuéntame si recuerdas de tu infancia película que te haya cautivado, que te haya impactado en tu infancia, y que recuerdas que, yo sé que es difícil para gente que hemos visto tanta película, pero si tienes algún recuerdo de alguna película que tú digas, que tú recuerdas. Mira, mi mejor recuerdo de la niñez está cuando mi papá, a la familia completa, nos llevaba los domingos en la mañana al cine Élite a ver las películas de Walt Disney. Ese es mi primer recuerdo. O sea, yo fui de hecho, mi adolescencia fue un cinéfilo normal, fue un cinéfago, porque hay diferencia entre cinéfilo, cinéfago y fans. Entonces yo fui un cinéfago normal. En mi adolescencia yo veía de todo, porque era la checha con los amigos. Pero aclárame el concepto para la audiencia de la diferencia de cinéfilo a cinéfago. Uno empieza siendo un cinéfago, en muchas ocasiones, viendo de todo, sin tener ningún criterio de nada. Exacto. De hecho, yo he visto gente que van al cine y no saben nada, y por los afiches de la película dicen, ay, mira, esta película tiene que ser buena porque el protagonista tiene un arma o está tirando tiro. ¡Pum! Y se entran. O sea, fíjate a qué nivel. O sea, ese no sabe nada, ese nada más quiere ver una película que lo entretenga. Una PTT, como digo yo, haga la PTT, ¿verdad? Un género de película, patá, tiro y trompa. Sí, exactamente. Entonces, todo ese proceso, ya cuando uno se hace, y eso pasa en todo el arte, con la literatura, que uno leía de todo, después ya uno quiere buscar autores específicos y todo eso. Así le pasa a uno en el proceso de evolución, como un público normal. Ya uno se va creando siendo un cinéfilo. Cinéfilo es cuando uno empieza a entender y amar el arte. Y a ser más selectivo. Ya busca género, busca directores. Fíjense, ya yo llegué a un nivel que yo veo una película por el diseño de producción, quién hace el diseño de producción o el director de fotografía.
yo veo. No, si veo una película con Roger Deakins, que es el director de Los Hermanos Coen, yo la veo sin ningún problema. Sin abecer de que. O Bob Raffleson, que es el director de fotografía de Tarantino y de Scorsese. Exacto. Yo voy directamente a esa película porque sé que en términos fotográficos, en términos estéticos, cómo esa película, ese director va a tener esa visión. Director de fotografía, no estoy hablando ni de actores ni directores. A eso. Fíjate que ya. Solamente un aspecto estético. Un aspecto. Fíjate cómo ya uno va evolucionando en ese aspecto. Entonces, yo me considero que no fui totalmente normal como cualquier público. Me gustaban las películas de tiro, las películas de karate, todo eso. Yo era totalmente. Nosotros fuimos de los que más disfrutamos la generación de Bruce Lee, claro. Bruce Lee, todo eso. Claro, sí. Lógicamente, bachillerato y ya cuando entro a la universidad es que empiezo a formarme, por ya tener contacto con gente que ya sabía de cine, a formarme como un cinéfilo. Y un cinéfilo crítico en ese caso. Fíjate entonces, yo no tengo ningún rubor en decir que yo fui un público normal como cualquier otro, que inclusive le buscaba los afiches. Mira, esa película tiene que ser buena porque hay mucho tiro, así tan tranquilo. Pero fíjate cómo uno se da cuenta, lógicamente, cuando empieza a descubrir el arte, cómo uno se hace mucho más crítico. Ya mi esposa me dice que no quiere ver películas conmigo porque ya es diferente, porque ya uno empieza a ver el mecanismo de la película, a contar el tiempo, al contar el primer acto, segundo acto, tercer acto, cómo empieza la película. Sí, es exactamente. Ya uno en la mente cortarle el tiempo a la película, porque ya uno está viendo todos esos mecanismos. Lo que pasa es que yo se lo digo siempre a mis alumnos, que no repriman ninguna emoción que ustedes sientan en una película. Si ustedes se ríen, ríanse. Si van a tener que llorar, lloren. Esas lágrimas, porque yo veo siempre, eso me gusta ver en el cine, cuando hay una película que emociona a todo el mundo. Exacto. El hombre no... Que busca la manera de esconder que la lagrimita. Que está llorando. No, aquí una paz. No, es una cosa, un aspecto cultural interesante. Muy interesante. No, yo hago así, me quito las lágrimas, porque eso es el resultado de que esa película funciona. Y tuvo una conexión emocional con la audiencia. Exactamente. Pero lo que no se debe hablar en los cines es hacer comentarios y no dejar a los otros escuchar. No, eso sí, no. Por favor, señores, la gente que no vaya al cine a hablar ni a estar con el celular. Con los celulares, con las luces que le molestan a las otras gente. Señores, no, apague el celular. O si usted es tan urgente y usted tiene que le va a llegar un mensaje de la ONU, salga hacia afuera y ve el mensaje y no vea la película. Yo creo que cuando se inventen un mecanismo, un dispositivo en la sala de cine que corte, lo tumbe los celulares, será fantástico. Será fantástico, sí. Pero sí, era una buena idea. ¿Sabes? Sí. Vamos a perder una población del público que no hay. Ay, no, porque ahí no funciona el wifi en esa sala. No, pero señores, yo me desconecto totalmente cuando voy a ver una película. El celular lo pongo inclusive a veces lo he apagado, porque si yo estoy en 2 horas viendo, el mundo si se acaba, se va a acabar el mundo. El que yo tenga el celular ese día no va a impedir. No va a impedir. Entonces, yo creo que eso es... Es que tú y yo venimos de la generación en donde no había celulares y disfrutábamos de la película. Es una cultura cinéfila y yo creo que eso es quizás tenerle ese respeto al cine. Si usted va a la sala de cine, apague su celular. Si usted está esperando una llamada, no vaya al cine. Quédese en el lobby porque usted va a esperar una llamada. Entonces yo me desconecto realmente. Yo apago el celular, lo pongo en mute o lo apago realmente y yo voy a disfrutar esas 2 horas. Respeto, señores, a las demás personas. O sea, no podemos irrespetar las otras personas que quieren disfrutar de la película interrumpiendo con algún mensaje de nosotros. Entonces yo creo que es parte de la cultura ya que uno ha creado como cinéfilo, que le tiene un respeto principalmente a las personas que están en la misma sala y un respeto a ti mismo con relación a la película. Claro, yo tengo un cuento muy bueno de cuando yo fui al Cinema Centro. Cuando al Cinema Centro del Malecón, que fui a ver a Batman de Tim Burton, la película del 89. Yo, muchacho, yo fui con mi papá, que mi papá siempre fue también cinéfilo, y gracias a él heredé ese amor por el cine y gracias a él, o sea, mi amor y pasión por el cine fue tan que, bueno, ya me he dedicado a este asunto. Estábamos viendo a Batman
bueno, el Batman empieza a saltar edificios. Entonces tú sabes que en esa época, ya el tigueraje del cine, del Cinema Centro de Malecón se había apoderado de la sala e iba ya a comentar la película. Entonces tú empezabas a oír comentarios de que, oye, mira eso, de que Batman brincando para allá, pero y esta fantasía, esta cosa. Y tu cosa que le molestaba a mi papá que le hablaran al cine, lo que era, para eso también era sagrado. Sí. Después del tercer o cuarto comentario, mi papá se paró y le dijo, caballero, cállese la boca, ¿qué fue que usted vino a ver? ¿A Perry Mason? No, fue a Batman. Batman brinca y vuela, cállese la boca. Le aplaudieron de pie. Sí. No, pero fíjate qué dinámica se hace en la sala de cine. No es lo mismo tú ver tu película en tu casa. No, que compartirla. Compartir esas emociones, todo con ese tigueraje. Bueno, yo pasaba por los cines de la Duarte, que eso sí era un tigueraje. Ya eso era Grande Liga. Grande Liga. Pero esa dinámica... El de Cinema Centro se mudó después para el Broadway, en Plaza Central. En Plaza Central. Esa dinámica que surge en una sala de cine donde tú compartes las emociones con un colectivo. Por eso aquí está que ese 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière presentaron por primera vez imágenes móviles a un público y cómo ese público reaccionó frente a esa imagen, es lo que hoy todavía estamos viviendo. Esa relación colectiva que produce ver una película en una sala de cine es única. Ahora que tú mencionas eso, yo quisiera comenzar brevemente, sobre todo para nuestra audiencia, que muchos quizás lo conocen y otros no, pero hablar contigo propiamente de algo muy interesante y de lo que significó el cine a comienzos del siglo XX para el mundo, porque el cine en sus inicios, que era mudo, que no había sonido, y era todo en su aspecto, vamos a decirle así, entre comillas, más puro, porque era todo a través de imagen, se comunicaba a través de la imagen, y quizás algunos mensajes se transmitían con los famosos títulos o carteles para especificar ciertos giros de puntos de la historia y todo eso, y o poner diálogos de algunos personajes. Se utilizaba, pero en ese principio del siglo XX, cuando se estaba haciendo muchísimos experimentos, el cine tuvo una función vital para comunicar conceptos sociales y políticos de todas las revoluciones y todas las cosas que sucedieron a principios del siglo XX. Y nada más por mencionar una de ellas, la Revolución Rusa y todo lo que ocurrieron y todo lo que utilizaron los Eisenstein y toda esa gente que utilizaron el cine precisamente para comunicar a una audiencia que en su mayoría era iletrada, que incluso no podía leer los carteles. Entonces, ¿qué función tan genial tuvo el cine a principios del siglo XX? O sea, en donde en muchas ciudades no había el desarrollo ni la accesibilidad, el acceso a la educación y a aprender a leer y escribir. Sin embargo, es un arte que dejó de ser dejó de ser elitista y llegaba más a las masas. Claro. Fíjate, yo me atrevo a decir que el nacimiento del cine cambió la historia de la humanidad. De la humanidad, no, definitivamente. Lo que hoy está haciendo la inteligencia artificial, por ejemplo. Exacto, ese impacto, a nivel de ese impacto. Fíjate lo importante que es. Cuando esa noche del 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière presentaron por primera vez imágenes móviles en ese pequeño cafetín, El Indio, de la ciudad de París, cambió la historia de la humanidad. No obstante, la salida de los trabajadores, el desayuno del bebé, juego de naipes, la mar, todo eso. Lo del tren fue después. Sí, después. Pero cuando, fíjate que Thomas Alva Edison ya había hecho, la historia del cine viene desde la sombra chinesca, siglo XII antes de Cristo, o sea, y está muy emparentada con la historia de la cámara fotográfica. Exactamente. Todo eso está emparentado, o sea, es la cámara, el cinematógrafo de los hermanos Lumière es ya una evolución lógica de todo el principio de la cámara fotográfica. Thomas Alva Edison ya lo había hecho antes. Había el kinetoscopio. No obstante, miren la diferencia que hay. Mientras Thomas Alva Edison lo encapsuló en un aparato llamado Nickelodeon,
El Nickelodeon, que es una palabra compuesta en inglés. Nickel es la moneda, Odeón es teatro. El teatro, sí. Para yo ver ese teatro tengo que echar una moneda. Odeón era el término que se utilizaba para los teatros griegos. Los teatros griegos. Tipo, para ilustrar un Altos de Chabón, por ejemplo. Ese tipo un de Odeón. Aunque fuera más pequeño. Entonces se combinó esas dos palabras porque asistían a ver un espectáculo escénico. Perfecto. Y se utilizaba para eso. Entonces lo encapsuló a una apreciación individual. El primer Nickelodeon lo estableció en un pequeño local en New Jersey, porque el laboratorio de Thomas Alva Edison estaba en New Jersey. Entonces lo encapsuló a una sola apreciación de una sola persona. Pero cuando los hermanos Lumière lo presentaron el 28 de diciembre de 1895 a un público, de hecho pagando. Fíjense cómo es el cine. El cine desde el inicio ya el cine era un negocio. Era un negocio. Cuando los hermanos Lumière quisieron presentarlo no lo presentaron de manera gratuita. Tuvieron que pagar unos chelines ahí en ese pequeño cafetín y lo presentaron a ese público. Ese público fue los conejillos de India, lógicamente, y ese público quedó totalmente maravillado por esas imágenes móviles que se movían igual que se movían uno normalmente. De hecho, hay una anécdota muy interesante que cuando se presentó la llegada del tren, los que estaban en el cafetín creían que el tren se iba a salir de la pantalla. Exacto, fíjense la idea todavía que tenían esos. No, porque no se veía nada con eso. Nada. Era una novedad, o sea, todo el mundo, un espanto realmente. Sí, eso fue un espanto. Ahí yo lo defino como es el Big Bang del cine. Del cine, exactamente. A partir de ahí, toda la información de la sociedad, de todos los eventos sociales, humanísticos y antropológicos de la sociedad a partir del 1895 se empezaron a registrar a partir con las imágenes móviles. Eso cambió todo. Fíjate que empezamos con las pinturas rupestres, las pinturas más de 20.000 años atrás. Entonces vino la necesidad de comunicar y plasmar lo que se veía en la vida. Exacto. Vino la fotografía, y la fotografía entonces le deja la información al cine. Imágenes móviles en movimiento, que así es que se llamaba. Motion Pictures. Sí, Ricciotto Canudo en el 1911 ya establece que esas imágenes móviles que están ahí, ya se puede considerar arte. Fíjense, estamos hablando de 1895 y ya en el 1911 Ricciotto Canudo, el italiano, el primer crítico de cine, porque ya era crítico de las demás artes. Exacto. Establece que esas imágenes móviles ya hay que considerarla arte. Artes plásticas en movimiento. Así era que se llamaba este fenómeno. Y hay que establecer también que el cine en su elemento de producción, el aparato que produce eso, es un elemento tecnológico. Exactamente, dependía de la tecnología. De la tecnología totalmente. Lógicamente, el cine se introduce en el mismo periodo de la Revolución Industrial que se inicia en Londres hasta 1800, 1700 tanto, 1615 hasta 1800 y tanto. Y se establece precisamente, es un producto de la mecanización. Exactamente. Porque es un aparato mecánico. Mecánico, exactamente. Fíjate, hay que establecer eso. Y el impacto tecnológico que tuvo el cinematógrafo y el cinetógrafo de Thomas Alva Edison y el cinematógrafo de los hermanos Lumière es enorme, que todavía hoy, más de 125 años de su existencia, todavía es un elemento preponderante en la dinámica de las sociedades contemporáneas. Hay que ver eso. Tú mencionabas Rusia. Fíjense como un elemento que se utilizó lógicamente, un elemento propagandístico. El cine es un elemento propagandístico por excelencia. Claro. A través del cine se transmite todas las ideologías, se transmiten muchas situaciones, y a través del cine podemos conocer la ideología y la idiosincrasia de muchos países. Rusia, 1920, era la época de los manifiestos, los grandes manifiestos, claro. Y de las teorías que surcó la teoría literaria, la teoría del teatro, y eso lógicamente afectó la teoría de
el cine. Claro, y que fue testigo, coincidió con el nacimiento de muchísimos movimientos sociales y políticos de la época. Claro, entonces, fíjate cómo esto es tan interesante. Tenemos que ver a Rusia, pero paralelamente tenemos que ver a Estados Unidos. Exacto. Mientras en Rusia estaban grandes científicos del cine, Kuleshov, Pudovkin, Sergei Eisenstein. Fíjate que está el famoso efecto Kuleshov, las teorías de montaje de Sergei Eisenstein, con la huelga, con el acorazado Potemkin, todo eso, Pudovkin con la madre, todo eso. Fíjense que hay dos escuelas, ahí empiezan a crearse dos escuelas. La escuela rusa, que es mucho más científica, porque lo que pasa es también que está la sociedad rusa, una sociedad lógicamente socialista. 1917, la guerra bolchevique. Exactamente. Eso impacta. Y Sergei Eisenstein, Pudovkin y Kuleshov son hijos de esa revolución, que en sus cines transmitían precisamente esas ideas. Pero en Estados Unidos estaba Edwin S. Potter, estaba David Ward Griffin, estaban ahí produciendo también otro estilo de cine. Exactamente. Mientras el estilo de cine ruso y también europeo es un cine tendente un poco los rusos hacia la propaganda, pero el cine francés, europeo, hacia el cine artístico, los americanos entendieron, son más prácticos. Los americanos dicen, esto es un negocio. Esto es un negocio. No me venga con... Lo que dice Alfonso, que él no practica el séptimo arte, él practica el octavo. Que le saca dinero al séptimo. Exactamente. Entonces los americanos dijeron, esto es un negocio. Y ahí se establecieron. Y fíjate, dejando un poco Rusia ya con el impacto que el cine ruso y todo eso, pero el cine americano, ¿cómo se forma Hollywood? Hollywood se forma de todos esos inmigrantes europeos que desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que fueron a Estados Unidos a buscar el sueño americano, pero ojo, todos esos inmigrantes que llevan a Estados Unidos, no pueden ejercer el oficio de abogado, de médico, no. Entonces, la única industria que le daba espacio a esos inmigrantes era la industria cinematográfica. Exactamente. Pero venían con una formación sociopolítica europea de todas las cosas que habían ocurrido en ese momento. Claro. Hollywood no fue forjada por americanos, fue forjada por realmente inmigrantes. De hecho, los grandes, los moguls, los dueños de la grande productora, eran inmigrantes. Sí, pioneros, todos. Principalmente judíos, huyendo lógicamente a las persecuciones que sufrieron en Europa. Exactamente, porque hay que recordar, señores, que cuando en esa época, de ese inicio de formación de Hollywood, yo voy a hacer una pausa para destacar que en el día de hoy nos visita, tenemos dos invitados especiales, que estas dos moscas que andan aquí, que son las asignadas al salón. Asignadas al set para nosotros, para que ellos supervisen, no sé qué están supervisando, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bienvenidas sean, o ya si no tienen más nada que hacer se pueden ir. Pero decía yo que Hollywood, en ese momento de esa formación de Hollywood, ya existía un conflicto, a pesar de que propiamente la Segunda Guerra Mundial y el estallido de los nazis y Hitler y de este repudio y persecución a los judíos está ya oficialmente en los años, realmente a partir del 38 en Europa, en Alemania nazi, pero años antes ya estaban sufriendo grandes persecuciones los judíos, y por eso desde principios del siglo XX ya hubo una emigración masiva de judíos y otros poblaciones europeas a Estados Unidos, de los cuales se nutre Hollywood. Exactamente. Fíjate entonces, pero ¿cómo se forma Hollywood? Hollywood es bosque de acebo. Existía. ¿Cómo estos productores llegaron a ese pequeño espacio del estado de California?
Thomas Alva Edison, que tenía los derechos, las patentes de las cintas, inclusive las perforaciones, estaba patentizado por Thomas Alva Edison y todo su cosa. Estos productores que ponían sus películas en carpas, porque todavía no estaban en las salas de cine, esos grandes palacios del cine. Se destinaban solamente a teatro, Por eso que siempre el cine, en sus principios, sus primeros 15, 20 años, fue considerado un arte menor, un entretenimiento menor de obreros. Porque se estaba en carpas donde habían circos, también se habilitaba una carpa y se presentaban esos pequeños cortos. Exacto, un arte del pueblo, exactamente. Del pueblo. Del cual tenía acceso la población de menor poder adquisitivo. Exactamente, y era desdeñado por esas élites que disfrutaban de la ópera, disfrutaban del teatro. Decía que eso era para el burro. Entonces, Thomas Alva Edison, lógicamente, aquellos productores que no pagaban sus patentes, el dinero de sus patentes, pagaba a unos paleros para que le destruyeran todas las carpas. Exacto. Esos pequeños productores decidieron entonces, con otros factores, trasladarse de la costa este a la costa oeste. Al otro extremo, para huyéndole a todos esos conflictos de Thomas Alva Edison, y llegaron a este pequeño espacio llamado Hollywood. Lógicamente, ¿qué favorecía eso? La mayor cantidad de horas de sol que se tenían durante el año en ese espacio, en la zona oeste, y lógicamente resulta que en los primeros años de la industria cinematográfica norteamericana eran estudios sin techo, porque era con luz natural. Con luz natural que se trabajaba, señores, que es un detalle que mucha gente quizás desconoce, que en esa época no había luces necesarias para no existía la tecnología de luces que pudieran producir la suficiente cantidad de luz para las cámaras de ese entonces, que necesitaban una gran cantidad de luz, y solamente podían hacerlo con la luz solar. Entonces muchos estudios tenían espacio en donde aprovecharan la luz solar. Entonces, qué mejor lugar que un lugar donde generalmente hace sol. Entonces se unió dos factores, huyéndole lógicamente a Thomas Alva Edison, y segundo, que era una zona donde se podía tener más cantidad de horas de luz. Y eso podía facilitar muchas más producciones de películas. Entonces, así nace Hollywood, se establecen esos pequeños productores, y lógicamente vino la inmigración masiva hacia Estados Unidos a aportar realmente ese gran talento, que tú dices que eran ya gente que tenían con una visión, con una formación europea y todo eso, llegaron a Estados Unidos y crearon lo que es hoy la quinta economía de Estados Unidos. Exactamente. No, todos los que llegaron después que dijeron, mira, que yo vine a ver si hacía una peliculita. No, que espérate, que se mudaron toda esa gente para California. Pero vamos para allá. Pero ¿y cómo está el clima allá? No, allá siempre hace sol. No, pues para allá. Y ojo, hoy existen dos industrias cinematográficas. La industria de Hollywood en Burbank, en California, pero está la industria en New York. De la costa de la costa. Son dos industrias cinematográficas. Uno cree que solamente es Hollywood en Los Ángeles. No. La industria neoyorquina es otra industria que es bastante fuerte. No, y que ha concentrado también, aunque hay muchas escuelas, por supuesto, en California, pero una gran concentración, precisamente quizás heredadas por las escuelas de teatro y actuación, que también entonces han incursionado en cine. Y en Nueva York hay una gran concentración de grandes escuelas de cine y actuación, y entonces es lo que ya conocemos en la industria, que la gente entonces se forma en Nueva York, pero entonces se va para California, a Hollywood. De hecho está la New York Film Academy. Exacto, que es una de las más grandes e importantes. El método llega precisamente a Nueva York, bueno, lógicamente se extiende también a las escuelas de Los Ángeles, y eso es lo que establece la formación de una materia prima importante en la industria, que son los actores y las actrices. Esa es la materia prima, realmente. Tú puedes ser, un buen guionista, tener una buena historia, pero ¿quién te va a interpretar esos personajes? Hablando de esa época donde todavía era cine mudo, pero dependía primordialmente, la materia prima, eran los actores. Porque, no había efectos especiales. Cualquier cosa que se hiciera, que vamos a hablar ahorita de Georges Méliès y sus innovaciones en cuanto a
a efectos especiales. Pero todo lo que se pudiera hacer era en cámara, había que hacerlo en cámara porque no había otra. Incluso era una época en donde no existía la postproducción o la edición, sino era lo que se filmaba, se corría así mismo y entonces simplemente se revelaba para entonces proyectarse. Se hacía la cinta para poder proyectarse. Era así, o sea, después Edwin S. Porter, que trabajaba para Thomas Alva Edison, fue el que cortando empezó a inventar y pegando cosas y descubrió el concepto de poder tomar pedazos del celuloide de la cinta para inventarse lo que es el corte. Y lo que surgió, lo que es después que se le llamó la edición, aunque las escuelas más puristas le llaman el montaje. Tú tienes que conocer ese chiste, porque he tenido 2 o 3 teóricos que cuando hablo de edición me corrigen. Montaje. Sí, porque edición es pegar la escena y montaje es ya conceptual. Exactamente. El Hitchcock hablaba precisamente del assembly, del ensamblaje, que es un término para mí más apropiado porque tú ensamblas pensando en la historia, no solamente en cortar. Porque el término de edición fue un término que se utilizó, se acuñó para pero que viene heredado de las editoriales de libros y de esa decisión de cómo cambiar cosas, lo que se hace con los libros y se utiliza para y hay una curiosidad con el montaje o la edición. En los primeros años de la producción cinematográfica en los Estados Unidos, ese corte de montaje lo hacían las mujeres. Sí, señor. Porque se consideraba algo artesanal. Porque se decía, bueno, las mujeres bordan, las mujeres cosen, tejen y cosas. Entonces es un trabajo artesanal porque hay que cortar, hay que pegar. Fíjense cómo era el concepto. Todo ese proceso lo hacían las mujeres. Las mujeres, lo que no sabían eso, señores, los primeros editores del principio del cine, de esa época, sobre todo, desarrolló en Hollywood, eran mujeres. Oigan bien. Sí. Todavía, bueno, hay excelentes mujeres. Bueno, Spielberg tenía su editora. Sí. Su editora, bueno, Jaws, E.T., todo esto. Fíjense que también las mujeres hicieron un gran aporte dentro de lo que es la industria cinematográfica en todos los departamentos. Guionistas, guionistas encargados de vestuario, de decoración, exactamente. Entonces, fíjate cómo el cine se convierte, aparte de una industria, se convierte en un contexto, en un panorama donde el que tiene talento puede desarrollarlo, no importa si es hombre, si es mujer. Por eso que fue una industria que creció grande, porque todas esas personas que no podían ejercer otros oficios tradicionales, médico, abogado, todo eso, se inclinaron hacia eso y encontraron las grandes oportunidades en ese sentido. Por eso hoy Hollywood es una de las lógicamente más grandes industrias cinematográficas. Sí, claro. Europa tiene otra historia. Sí. Ojo. Europa, que ha sufrido 2 guerras mundiales, independientemente de eso, de que los estudios, bueno, el estudio Cinecittà en la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente destruido, pero también fue el refugio de aquellas personas que perdieron sus casas. O sea, en todo ese proceso de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invaden, Francia y van también Italia, los estudios de cine de Italia fueron refugios para aquellas personas que perdieron sus hogares. Pero no obstante, eso no impidió a que grandes realizadores como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica produjeran cine. El gran periodo del neorrealismo italiano, por ejemplo, cómo eso cae en Europa. Y lógicamente, cuando tú crees que puede desarrollar una idea, puede, independientemente del contexto social, político en que está pasando ese país, como lo hicieron esos grandes realizadores italianos, que utilizaron la ciudad era la locación, destruida. Y no actores, o sea, que precisamente eso es parte importante del neorrealismo italiano, porque
como es el caso de, ahora tú que mencionaste a Vittorio De Sica, El ladrón de bicicletas, que es fantástica. La mayoría de los que participan, el mismo protagonista, yo creo que no era actor. No era actor. No era actor. Tampoco, ni el niño tampoco. Ni el niño tampoco. No eran actores, sino era gente, o sea, del pueblo que lo utilizaron para esa película. Poniendo en contexto a nuestra audiencia, plena Segunda Guerra Mundial. En esa época, estamos hablando de que se hacían, sobre todo si veías el cine de Hollywood, había muchos musicales, había de la época de películas narrativas, de ficción, del cine, del film noir y todo eso. Pero eran películas de historias no realistas, no basadas en la vida real. Y este movimiento del neorrealismo precisamente vino a retratar la vida, quizás, o sea, y por eso es tan interesante ese aspecto, porque las vicisitudes que se veía en ese momento, producto, en este caso en Italia, sumergido en plena Segunda Guerra Mundial, retrató una realidad y el pueblo pudo verse reflejado en eso que se veía en el cine, en ese momento. Mira, Omar, eso es importante, porque viendo todas las películas que se realizaron en el periodo del neorrealismo italiano, viéndola hoy en día, es un gran documento antropológico fílmico de cómo era Roma y cuál era el pensamiento, inclusive el pensamiento obrero del ciudadano común y cómo los realizadores enfocaron ese problema social. Todo el periodo del neorrealismo italiano es hoy estudiado en todas las escuelas de cine. ¿Por qué es importante? Fíjense cómo las películas son un documento. Hay películas que se enfocan en un periodo establecido, un periodo muy específico dentro de la historia. Y viéndolo ya 50, 60 años después, sirve como un documento antropológico para tú conocer cómo era la vida en ese momento. Yo siempre digo con relación al cine, y lo digo siempre a los estudiantes, los antropólogos quizás dentro de 500, 1000 años, los antropólogos de ahora, para descubrir la historia de Roma antigua o de los emperadores y los faraones, tienen que estar desempolvando vasijas, haciendo excavaciones. Los antropólogos dentro de 1000 años son los que van a estar, en vez de estar desempolvando cosas, van a estar viendo películas. Exactamente. Porque las películas son los documentos que retratan realmente la historia antropológica de la humanidad. De manera más vívida, como no lo puede hacer la escritura, ni la pintura, ni siquiera ni la literatura. Exactamente. ¿Me entiendes? Y ahí vuelvo a lo que dije al principio. El valor que tiene el cine desde 1895 hasta esta época, ese valor antropológico que tiene, esos 120 y tantos años que tiene el cine, ha marcado un antes y un después en lo que es la captura, lo que es la documentación de lo que es la sociedad en este planeta. Fíjate, el valor que va a tener después, que eso no lo vamos a ver nosotros, claro. Dentro de 500, 1000 años, que así que se va a estar, esos antropólogos en el futuro van a estar trabajando. Si llegamos a los 500 años, porque como va este asunto de la inteligencia artificial y la bomba, y que si surge un fulano en el Medio Oriente, quiere tirar una bomba, no sabemos si llegamos a lo mismo. Posiblemente. Pero a lo mejor van a quedar las películas, alguien lo va a desenterrar, que vengan unos extraterrestres y desentierran esta bomba. Hacemos esa proyección, que sí, va a ser un elemento, un factor que se va a estar estudiando. Habló de cine, habló de documentales, habló de todo lo que se está produciendo en televisión, reportaje, todo eso. Eso va a servir como una referencia de cómo nosotros, inclusive, tiene mayor cantidad de información porque van a saber qué comíamos nosotros, cómo vestíamos, qué veíamos, cuáles eran nuestros gustos, cómo eran los procesos sociales. Todo eso va a estar registrado y está hoy mismo registrado en todos esos documentos audiovisuales. Ahora, yo me pregunto, 500, como tú dices, 500, 1000 años después, alguien que desentierra una cosa y vea un concierto de Bad Bunny y lo oiga el canto. En la guagua se siente el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, solo que no une.
Y se van lo que presume. No sé, ¿Qué va a pensar? No sé qué va a pensar. Yo creo que Yo no tengo nada en contra de tocaste Bad Bunny, ese tema. pero me gustaría saber qué opinaría un antropólogo que descubra un concierto de Bad Bunny y lo oiga cantar. Mira, Omar, tú tocaste ese tema. Te voy a decir y voy a hacer un análisis. Y lo voy a hacer por primera vez así, ante Primicia para esta se recibieron los primicia. Fíjense, el valor del arte, sea cualquiera. Música, teatro, cine, literatura, todo. Pintura, escultura, arquitectura inclusive. Ese valor como arte, la única factor que va a hacer que ese arte sea trascendental en el tiempo, lo va a dar precisamente las generaciones. Muchas de las cosas que se están produciendo hoy en día, incluyendo el género urbano, eso no va a tener en el tiempo, eso va a desaparecer. Como han desaparecido muchas películas, muchas canciones, muchos artistas. No, y movimientos musicales, muchísimas cosas que van a desaparecer. Entonces, porque es el proceso evolutivo. El valor de ese arte lo va a dar el tiempo. Exacto. Y lo va a dar en las generaciones. De hecho, por eso que en la cinefilia es el amor que tú le tienes por el cine. Y las generaciones van a darle el lugar que les corresponde, por ejemplo, a una obra cinematográfica. Obras que en su época quizás nadie le hizo caso. Hoy en día, 30, 40 años después, tiene un valor porque han sido rescatadas. Por eso que cuando tú mencionas el género urbano, Bad Bunny, yo considero que eso no va a resistir en el tiempo. Muchas cosas se van a quedar en el tiempo. Se van a quedar en el tiempo. Y no solamente género urbano, muchas otras cosas y en otras ramas de música, tendencias de moda y muchísimas otras cosas más. Pon el género urbano, porque es lo que eso como ejemplo, exacto, es lo que se está batiendo ahora, sí. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Dentro de 40 años nadie se va a acordar de eso. De hecho, esta sociedad no recuerda muchos de los hechos y muchas de las tendencias que tuvieron hace 50 años. No las recuerda y desaparecieron. Hay muchas películas perdidas para siempre de la producción cinematográfica hollywoodense que no existen. Que no existen. Entonces, se han perdido. Entonces, la primera versión de Frankenstein que la hizo Thomas Alva Edison, eso no existe. Existe un registro que se pudo hacer, pero no existe. Entonces, yo en esos casos, cuando hago un análisis, una crítica de algo contemporáneo, siempre yo lo visualizo hacia el futuro. Que es uno de los factores que hay que tomar en cuenta. Esto tendrá valor ahora, pero tendrá valor en el futuro. Eso siempre se tiene que analizar, hacer una proyección. Quizá muchas cosas que te guste hoy en día, quizá dentro de varios años ya no tienen el mismo valor que tú le colocaste en su momento. Nos pasa a mi generación. O sea, yo cuando muchacho veía películas y cosas que eran para mí era lo máximo y la veo ahora y digo, no envejeció bien. No, sí. Hay muchas películas que envejecen muy mal. Envejecen muy mal. Y hay otras películas otras que son eternas y que son clásicas, convierten en clásicos. Por ejemplo. Si caemos en cine dominicano, eso vamos a entrar ahorita porque ese es un capítulo grande que en cuanto a trascendencia. Pero es así, o sea, y uno evoluciona. Hay películas, o sea, no todas las películas están llamadas a ser clásicos eternos. Hay películas que se hacen puramente comercial, que responden a las circunstancias, al tiempo en que se hacen y que responden también a cómo está la sociedad en ese momento. Yo siempre pongo el ejemplo, y lo he hablado con otros estudiantes, si recuerda la serie de I Love Lucy, Yo Quiero a Lucy, y pasaba mucho que era la serie de los 50, era una serie de un matrimonio de Lucille Ball y Desi Arnaz, americano y cubano. Sin embargo, en esa época, como pasaba en otras series también, no se podía mostrar en televisión que los esposos durmieran en una misma cama. Y se les mostraba que dormían en camas separadas porque los parámetros sociales no los permitían. Sin embargo, todo el mundo sabía que si son esposo y mujer, por supuesto que tiene que tener, incluso en la serie se ve que si tienen niños, ¿cómo sucede eso? ¿No entiendes? Entonces, o sea, pero mira cómo cambia los tiempos, y ni hablarte de las otras cosas y las cosas que suceden ahora incluso en televisión. O sea, aún apenas 20 años atrás, las cosas
que no se permitían en televisión y radio en nuestro país, si la comparamos con las que suceden ahora, ni hablarte del cambio que ha habido ahí. Pero entonces, retomando esa historia y volviendo a nuestro país, un dato que yo estoy seguro que tú sabes, pero que voy a compartir con la porción de nuestra audiencia que quizás no esté enterado. Pero nosotros, como país, en nuestro país, técnicamente hablando, aunque su director haya tenido ascendencia extranjera, tuvimos nuestra primera película a principios del siglo XX. Claro. Que a diferencia de lo que muchas personas, yo estaba hablando de eso hace un tiempo con unos estudiantes, que estaba haciendo el ejercicio que le preguntaba, ok, la primera película dominicana, que ustedes recuerden, que muchos mencionaban Nueva York, digo yo, más para atrás. ¿Nueva York no fue Nueva York? No, Nueva York no fue la primera película dominicana. Entonces le hablo de lo que vimos anteriormente, Un pasaje de ida en el 88, pero le hablo de otra película anterior en el 63, que es La Silla, que lamentablemente no existe registro porque se deterioró la película La Silla. Por eso nosotros tenemos unos premios del cine que se llaman La Silla, en honor a esa película de Franklin Domínguez con Camilo Carrao, que era una película en una sola locación con un solo actor. Lamentablemente, como hablamos ahorita, se perdió, pero precisamente en homenaje a eso se han creado los premios La Silla en homenaje a esa película. Pero esa no fue la primera película dominicana. La primera película dominicana que se hizo en territorio dominicano, independientemente de las otras producciones que hayan podido venir al país, extranjeras, pero la película netamente dominicana fue en el año 1922. 22-23. 22-23. Se estrena en el 23. Se estrena en el 23 de Francisco Palau. Francisco, por la aparición de la Virgen de la Altagracia. Tiene un título más largo, pero yo me acuerdo de la aparición de la Virgen de la Altagracia. Señores, en el ya 22-23, aquí se había hecho una película, señores. Sí. Una película dominicana, que razón por la cual nuestro estimado René Fortunato a su productora le puso con nombre de Palau en homenaje a Francisco Palau, que era de ascendencia española, con esa película. Brevemente, dame tu recuento histórico de esa película, la incidencia que ha tenido en nuestro parece mentira que nuestro cine dominicano tiene 100 años. 100 años, señores. 16 de febrero de 1923, Francisco Antonio Palau estrena en el Cine Capitolio, estrena su película La aparición de la Virgen de la Altagracia, que es una ficción. Exacto, sí. Es un corto de ficción basado lógicamente en aquella leyenda de la aparición de la Virgen, el padre que la niña le pide que busque un retrato de la Virgen y se le apareció en un naranjo, todo eso, que es una historia que viene de hecho de España. Exactamente. Y la recoge un cura en el Ceibo. Bernardo Pichardo, historiador, crea el guión de esa película y se cuenta. 24 entonces, Francisco Palau estrena una comedia, en Las emboscadas de Cupido. Sí, y hace también un documental, República Dominicana. Pero ojo, ¿por qué Palau decide dejar el cine? Uno se ve acá. Porque estuvo con el documental República Dominicana, que presenta lo que era la República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo en esa época, 1923, y las críticas que le llovieron a esa producción, que presentaba a Santo Domingo como un país de miseria y todo eso. Bueno, pero eso era lo que estaba. Eso era lo que había. Eso era lo que había. Señores, las calles eran de tierra, la gente caminaba descalza, no habían calzado, todo eso. No había electricidad. Entonces, exactamente. Y solamente la ciudad llegaba hasta el cementerio, que estaba inclusive fuera de la ciudad, el cementerio de la Independencia. Hasta ahí llegaba la ciudad. Entonces, basado en esa crítica. Oigan bien, señores, los límites de esa ciudad en ese momento era donde los que han pasado por la Independencia, cerca donde está el Parque Independencia, ese cementerio que está ahí, que ya está lleno, está en desuso. Esos eran los límites de la ciudad en ese momento. Claro. Porque siempre los cementerios se construyen en y por esa mala crítica él deja. Él dijo, no. Y entonces se dedica al negocio de colchones, que era su negocio, y a la edición de la revista Blanco y Negro. Y además era fotógrafo. Pero fíjate qué interesante. Estamos hablando que Francisco Palau, Bernardo Pichardo
Delia Weber y todos esos jóvenes en aquella época eran los popis de la época. Exacto. Porque tú tener la condición económica para poder adquirir un cinematógrafo. Y comprar el celuloide. El celuloide cinta. se compraba en Puerto Rico, en AFGA, que era una compañía en esa época, y lógicamente Kodak, porque Kodak, George Eastman inventa el celuloide en 1888. Exacto. Entonces fíjate cómo esos jóvenes que tenían cierto poder económico, clase media alta, eran los que tenían el acceso a esa tecnología. Exactamente. Porque insisto que esto es una tecnología. Entonces, fíjate cómo entonces empiezan a lucubrar estas ideas y crear lo que es el nacimiento del cine dominicano. Pero ojo, el problema es, y lo hicieron inclusive en plena intervención norteamericana, que se dio del 16 al 24. Palau y sus amigos lo hicieron en plena intervención norteamericana. Señora. Hay que recordarse que en esa época estábamos intervenidos. Aquí la moneda oficial en esa época era el dólar, no existía el peso dominicano. Claro. Y fíjate ¿por qué no creó una semilla que pudiera surgir ya un movimiento de cineasta? Resulta que 1924, ya en el 1930, 6 años después, viene la dictadura trujillista. Del 30 al 61, la dictadura, como ya un aspecto ideológico, no permitió la producción de cine de ficción de dominicanos. Exacto. Entendiendo el vehículo comunicacional que pudiera ser y que pudiera entrar en conflicto con el régimen de la época. Trujillo nunca le interesó. No, claro. Más sí utilizó el cine como propaganda. Propaganda suya. Ajá. Sí, Era propaganda mía. Y lo voy a dejar para que haga exactamente. Claro que no. De hecho, se hicieron, muchas propagandas ideológicas en honor al régimen, a la figura de Trujillo principalmente. De esa propaganda solamente existe, y pudimos recuperar un documental, un reportaje de 16 minutos de la Vigue News. Vigue era una compañía puertorriqueña donde ese noticiario es sobre la toma de posesión de Bienvenido Trujillo del 16 de agosto de 1952. Es el único vestigio que queda del reportaje propagandístico de la época. Hecho por dominicanos. Exactamente. El que lo hizo fue precisamente Manuel Báez, el papá de Fernando Báez. Recordamos también que Tuto Báez, el abuelo de Fernando Báez, papá de Manuel Báez, el papá de Fernando Báez, estuvieron relacionadas. Es una familia que está relacionada con el cine desde el principio del siglo XX, que hoy todavía el legado queda dejado con Frankie Báez, que es tremendo, un DP, director de fotografía. Fantástico. Exactamente. Fíjense cómo quizás podemos decir que la familia Báez hoy por hoy es la única familia relacionada, o sea, que ha tenido una estirpe de realizadores de la producción cinematográfica. Aunque no se hizo cine de ficción en los 31 años de dictadura, más sí se mantuvo el ejercicio técnico. Exacto, habían importante. Fotógrafos, Exacto. Habían cinematógrafos, habían sonidistas, habían luminotécnicos. Sí se mantuvo el oficio, que eso quizá facilitó que ya después de desaparecer la dictadura, ya en los años 60, 61, 62, 63, se pudiera retomar ya el ejercicio en ese caso, y donde surgieron documentalistas, cortos documentalistas, tanto los que pertenecían Jimmy Sierra, estaba ahí, Hugo Mateo, todo eso. Fíjate cómo entonces, y como
el Franklin Domínguez realiza la primera película post-dictadura. Post-dictadura, Ajá. que ese es el, No la el realiza, gran mérito que pero tiene. no la realiza aquí, la realiza en Esa- la ciudad de Nueva York. No, claro. Un monólogo. Es un monólogo, sí. Basado en una obra de teatro, la adapta, La adapta, a exacto, un monólogo con Camilo Carrao como único personaje que trata la historia de esa juventud esta post juventud, dictadura. sí, post dictadura, que a este personaje lo acusan de haber sido cómplice de la dictadura y él se está defendiendo en esa silla. En esa Por silla. eso que es la silla. Por eso se llama la silla. Es la sí. silla acusatoria donde la sociedad lo está acusando y todo eso. Lamentablemente hay una generación, incluyéndome en esta generación, que no pudimos ver la No, silla. lamentablemente. Sí quedan algunos vestigios de la premier, sí hay fílmicas de la premier del 63, pero no hay vestigios ya de la película. De la película en sí, lamentablemente, sí. ¿Eh? Sí, hay que destacar que la película y el celuloide es muy susceptible al deterioro del tiempo e incluso, bueno, todavía en esa época, el material de celuloide donde se filmaba y los opticales que se generaban para proyectarse todavía tenían mucho nitrato de plata, que era flamable, altamente flamable, que yo cuando empecé a estudiar me dijeron que los tigres que se robaban a veces los rollos de película que botaban, los fundían para extraer el nitrato de plata y después venderla. Oye, eso, lo que hacían de así. hecho, altamente flamable. Bueno, ahí está Cinema Paradiso que los recrea. Que los recrea, exactamente. Exactamente. Cinema, pues, sí, no, es otra obra maestra, es una cosa, Sí. una cosa increíble. Sí. Pero, y obviamente lo que tú mencionabas, que hay que destacar también, que es muy importante, que Franklin Domínguez se va a Nueva York a hacer esta película porque todavía en esos años la cosa está caliente. Hablar de que del régimen, eso no era fácil. Sí. Eso, aquí tú no te podías poner a hacer, porque aquí todavía quedaban 2 o 3 tutumpotes que no se le podía hablar mal del régimen de Trujillo. Fíjate señores. el contexto histórico, social que vivió la República Dominicana después de la dictadura. Fíjate que viene un Consejo de Estado, después viene el triunvirato, 1962 gana Juan Bosch las elecciones, el 25 de septiembre del 63 se le da el golpe de Estado, después todo eso influye entonces en el 65 con la intervención, bueno, primero la revolución interna que provocó el derrocamiento y el golpe de Estado de Juan Bosch y todo eso. Fíjate qué años tan convulsos vivió la República Dominicana del 61. Bueno, sacar precisamente a la familia Trujillo de aquí fue también otra labor titánica. Y entonces claro. Todo eso, entonces estamos hablando del 61 hasta el 65. Estamos hablando 4 años de un contexto histórico bastante violento que vivió la República Dominicana. Y al mismo Juan Bosch, una de las razones de su golpe de Estado es precisamente porque lo acusaban de propiamente comunista. Ya eso es un fenómeno que ha pasado, vamos a decir, entre comillas, de moda, pero en esa época estaba muy latente y era Claro. Y fíjate, de hecho, hay un aspecto histórico que toca la televisión, que fue el debate entre Láutico García, que representaba el ala ultraderecha de la iglesia, sí, el establecimiento y todo eso. Juan Bosch. Fue el primer, y se considera así dentro de la historia de la televisión, el primer debate televisivo. Sí. De hecho, en la dictadura no existía. Y hay un comunicado oficial que él emitió hablando de... Sí, fíjate qué interesante que la figura del político se empezó a hacer visible en los medios de comunicación, principalmente en la televisión y en la prensa, a partir del derrocamiento de la dictadura. Bosch quizás puede ser el primer político que se visibilizó en los medios de comunicación. Sí, exacto. Y lógicamente el hito histórico, que inclusive René Fortunato lo visualiza en uno de sus documentales, de ese debate que fue televisado en esa época. Fíjate que
hablamos de cine, pero también hablamos de hitos de la televisión. De la televisión, exacto. Porque el cine y la televisión en República Dominicana está muy emparentado, porque muchos de los técnicos de televisión hicieron cine. Exactamente. Entonces está muy emparentado a partir de 1952, bueno, todavía con la dictadura, pero ya a partir del 61, esa figura del político se hace visible en los medios de comunicación. Y dato de trivia, nosotros, si no me equivoco, fuimos el primer país en tener televisión a color de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Sí, y el cuarto en tener televisión. Y en cuarto en tener televisión. En América Latina. Sí, exactamente. No, porque, por detrás de Cuba, de México. Exacto. No, porque México siempre ha sido una potencia. Y ni hablar de toda su trayectoria de cine. Vamos a entrar a la parte gustosa, sobre todo hablando del cine dominicano. Después de... tú que sabes más que yo de eso. Después de La Silla, la próxima película netamente dominicana fue Un pasaje de ida, en el 88, de Agilberto Menéndez. Que eso fue otro... Bueno, los que no la han visto, procuren verla porque es una gran película dominicana que ganó muchísimos premios, que se hizo literalmente con las uñas y arañando con lo que se pudiera, porque no se contaba con equipos. Que está, lo que no quizás están al tanto del tema de la película, está basada en un hecho real que ocurrió en nuestro país, una tragedia de unos polizontes que se fueron en un barco que no zarpó, no salió, iba rumbo a Estados Unidos, pero se ahogaron en un espacio dentro del barco, en uno de los espacios del barco, hubo ahogarlos para evitar que descubrieran este contrabando de estas personas que se iban a ir a Estados Unidos. Y esta película de Agilberto Meléndez retrata ese hecho, que muchos de los actores que estaban ahí comenzando, eran la mayoría de actores de teatro, todavía están dando carpeta aquí en el cine dominicano. Bueno, ahí estaba Félix Germán, María Castillo, el mismo Ángel Muñiz, Carlos Alfredo, Giovanni Cruz, José María Almonte, uno de los polizones, pero estaba uno de los guardias, estaba nuestro querido fallecido Ángel H. Pepito Guerra, que es un papel fantástico ahí. Rafael Villalona. Extraordinario. Víctor Checo. O sea, bueno, hay un cast fabuloso. Le echaron mano, por supuesto, a todos los grandes actores de la época, que como debe ser. En post vamos a ver si me da chance, yo que hemos mencionado a tanta gente, a poner las fotos de toda esa gente para que lo conozcan, porque es bueno que sepa quiénes son, porque aparte hay muchos que quizás ya están fallecidos, pero otros siguen vigentes y siguen siendo grandes artistas de nuestro país. Entonces, hasta el 88 aquí no hubo películas, señores. O sea, en 1988 es que podemos tener otra vez una película realmente dominicana. Mira, antes de caer en el 1988, vamos un poco hacia atrás. 31 años de dictadura. Sí vinieron algunas películas extranjeras que se rodaron acá y se fueron, pero aquí no se produjo nada. Pero mira lo que pesa esos 31 años de ese paréntesis donde República Dominicana no hizo nada. Mientras el concierto latinoamericano estaba produciendo cine, con todos los estilos de la época, el estilo clásico y todo eso, México, Argentina, Brasil, todo esto, República Dominicana estaba alejada totalmente. ¿Qué sucede? Todo ese ejercicio fílmico en términos de producción de ficción nos pasó por arriba. No nos pusimos a la par con América Latina. América Latina ya estaba haciendo Emilio Fernández estaba haciendo su gran cine clásico en México, estaba Torre Nielsen en Argentina, todo esto de Cacadiego, todos esos en Brasil, estaban produciendo cine. Nosotros ese ejercicio de producción de narrativa de cine clásico nos pasó por encima. Nos volamos esa etapa. O sea, nosotros no supimos hacer. ¿Cómo se hace un cine clásico? No sabemos, porque eso nos pasó por encima. Eso todavía hoy pesa. Yo lo mantengo todavía. Exactamente. Ese espacio muerto. Te iba a tocar ese punto, exactamente. Bueno. Pesa hoy en día. Ok.
A Franklin Domínguez hace un monólogo, pues con un teatro filmado. No Exactamente. es narrativa fílmica per se. Per se, exactamente. Es un teatro filmado lo que hace Franklin Domínguez. Bueno, la hizo con los recursos que tenía que hacer. Exactamente. Ok, perfecto. Viene un pasaje de ida, que vamos a decir así, que es una película que intenta entrar en consonancia con lo que el cine latinoamericano en términos estéticos, estaba haciendo. Sí. Pasaje de ida entra en ese concierto latinoamericano del tipo de cine. Fíjense cómo recuperamos un poco con un pasaje de ida. Que yo digo que todo estudiante dominicano que está en una escuela de cine tiene que ver por obligación. Por obligación. No es de que no tengo, no, por obligación un pasaje de ida. Si usted quiere estudiar cine y llamarse cineasta. Es como en Estados Unidos que te obligan a ver Ciudadano Kane, te obligan a ver lo que el viento se llama, exacto, 12 hombres en pugna, te obligan a ver una serie de películas claves del cine norteamericano y ni hablar del film noir, la época del film noir norteamericano, que para mí es la mejor época. Entonces, así heredado de los alemanes. Exactamente, de Europa, de todo lo que es el expresionismo alemán. El expresionismo alemán, exacto. Entonces, nosotros tenemos unos saltos cuánticos ahí que hicimos en este año, sí se produjo, en el otro año no. Tenemos unos saltos cuánticos 63, 88, 95 con Nueva York. Aunque en ese proceso, bueno, se hicieron producciones documentales. René empezó en el mismo 88, 89. Empezó a hacer el poder del jefe, abrir la trinchera del honor. Fue su primer gran documental. Eso en el área del documental. Pero la ficción per se tenemos unos saltos cuánticos. Yo le llamo el año cero, que es en el 2003, donde se estrenan 3 producciones. René, con La violencia del poder, creo. Que fue su cuarto. Sí, viene entonces Miguel Vázquez con Éxito por Intercambio. Y Ángel Muñiz con Perico Ripiao. Sí. A partir del 2003, República Dominicana, ya a partir del 2003 hasta esta fecha, siempre teníamos ya una película dominicana en cartelera. Podía ser 1, 2, 3, 4, 5 películas. Pero ya en el 2003, por eso yo le llamo el año cero, porque ya dejamos de tener esos saltos cuánticos y es donde empezamos a tener una producción mínima de producción cinematográfica dominicana, tanto documental como ficción, a partir del 2003. Y ese periplo que sigue ahí avanzando, lógicamente llega a un punto en el 2010. Exactamente. Ojo, la ley de cine empieza su redacción, donde inclusive tuvimos en la primera comisión de la redacción de la ley de cine en el 2004. Se promulga en el 2010, o sea, 6 años duró ese proceso de desarrollo de la ley de cine. No fue una ley fácil, porque conciliar todos los sectores involucrados en ese proceso no fue fácil. Poner de acuerdo un grupo dominicano de diferentes sectores es lo más difícil. Es lo más difícil del mundo. Entonces, todo ese proceso que duró 6 años, ya en el 2010 se promulga, y fíjate que se promulga en julio, y ya en noviembre hay que hacerle unas modificaciones a la ley con algunos aspectos. La ley de cine 2010, y en el 2011 Fernando Báez es el primer cineasta dominicano que se acoge al artículo 34 de la ley de cine, que permite lógicamente el crédito en una producción cinematográfica, el crédito fiscal con El Rey de Najayo. El Rey de Najayo. Esa fue la primera película que se hizo con la ley de cine. Bueno, Fernando Báez pasó porque era el primero, no se sabía cómo se podía aplicar, aunque ya estaban los reglamentos, pero hay un asunto de entronización de todos esos sectores, aduana, DGI, todo eso, para que entendieran cómo se debía aplicar
los reglamentos de la ley de cine. Exactamente, estamos aprendiendo a jugar. A jugar. Exactamente. Entonces, fíjate cómo nosotros, con todo este proceso de películas y todo eso, también el aporte del cine de la diáspora dominicana, Sí. con Buscando un Sueño, con Círculo Vicioso, Stone Cold Killers, con otras películas, Pasaporte Rojo, Albert Xavier, sí. aportan a la producción fílmica dominicana, porque lógicamente tenemos que considerarlo parte de la historia del cine dominicano. Claro que sí. Lógicamente esos aportes. Entonces, sí. Fíjate, Omar, cómo nosotros empezamos a trabajar ya con una ley de cine. Fíjate, antes de la ley de cine, literalmente, y tú y yo lo hablamos, hemos hablado, sí. que se pagaba con un saco de dinero. Un saco de dinero, sí. A veces con un recibo, a veces no recibo. ¿Cuánto es que tú te debemos que tenga? Así. O sea, de manera informal. Parecería un chiste, pero literalmente, antes de la ley de cine, las películas se hacían con, fulano que va a poner esto, fulano, que esos son los inversionistas, fulano puso tanto, todos se ponían una funda. Y sacaban el dinero del banco, en físico y en efectivo, que se pagaban suplidores, ya sea técnicos, suplidores ya sea de comida, pagos de hoteles o transporte, ese tipo de cosas, que la gasolina para la planta, la gasolina para echar a los vehículos que iban a transportar, se pagaban así, o sea, y realmente por suerte eso vino a organizarse con la ley de cine, porque por supuesto era insostenible, y qué bueno que se venía trabajando de hace tanto tiempo. Ahora, me gustaría saber tu opinión con respecto a la ley de cine, lo que quizás no están... nuestros seguidores sí son personas que están, aparte de darnos seguimiento a nosotros, sí la mayoría son cinéfilos y les gusta el arte y siguen las cosas, sobre todo de nuestra industria, y saben que ha habido rumores con respecto a la ley de cine, que hay sectores que se han querido quejar, que han querido incluso eliminarla por el peso fiscal que representa la ley, esas exenciones que da la ley de cine. Y haciendo un pequeño paréntesis, y es algo que me contó, que le escuché a un amigo, estábamos hablando de varios criterios con respecto al cine, y me hacía esta comparación. Cuando tú vas de viaje, visitas Francia, visitas Grecia, visitas Tailandia, las cosas que tú traes de recuerdo, las fotos o videos que tú grabas, ¿de qué son? De todos los aspectos culturales de ese país. Los museos, sitios históricos, todas las cosas que tienen que ver con la cultura de ese país. Todo el mundo que va a Francia y va a París se quiere tomar una foto con la Torre Eiffel o con el Arco de Triunfo, ¿me entiendes? Quiere ir al Museo del Louvre a ver la Mona Lisa, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. Entonces, sin embargo, esas personas no traen recuerdos, ni fotos, ni videos de la Cámara de Comercio, del banco, tal cosa, sino son los aspectos culturales. Entonces, precisamente, la cultura y el arte es lo que nos define a nosotros como sociedad y como humanidad. Es lo que más trascendencia tiene. Y precisamente lo que hablabas tú hace un momento, de la importancia del registro audiovisual y del cine y la televisión para futuras generaciones en nuestra cultura, es importantísimo y es vital. Entonces, a esas personas que quizás no están tan claras con respecto a la importancia de que en nuestro país exista una ley que promueva la realización de películas dominicanas en donde tú puedes ver una historia dominicana, y lo hemos hablado anteriormente, estábamos hablando, o sea, por la proyección que ha tenido, muchas personas que desconocían de nuestra historia han podido saber qué ocurrió en una época de nuestra historia por los documentales de René Fortunato con respecto a Trujillo, pero también con una película ficcionada como Hotel Copelia, que retrata una época histórica de nuestro país. Entonces, ¿qué tú le puedes decir a esas personas que han escuchado los rumores y que tienen el temor de que, que va a desaparecer la ley de cine, o que eso hay que quitarlo porque es un peso fiscal para nuestro país? Fíjate,
¿Cuál es el objetivo esencial de la ley de cine? Aparte, lógicamente, de crear la infraestructura para una industria, porque realmente hay que verlo con el industria. cine es una industria y es un negocio también. Pero el impacto cultural es mucho mayor. Es mucho mayor. Entonces, tenemos que ver la ley de cine como una ley cultural. Exacto. Que promueve ciertos valores de la identidad dominicana a través del cine. Entonces, no hay que verlo como un peso fiscal. Lo que pasa es que entre los tecnócratas y los artistas es una distancia abismal. Son dos visiones totalmente diferentes. Distintas, sí. Lo ven en términos de números. Pero fíjate, estamos hablando de una ley cultural que promueve la producción cinematográfica, pero también promueve la identidad cultural de un país, pero también produce dinero. También produce dinero, señores. O sea, produce dinero, inclusive y genera empleos. O sea, todo el que trabaja hoy en la Exacto. industria cinematográfica debe estar fiscalizado obligatoriamente. O sea, tiene que tener un RNC, Un RNC personal. obligatorio. Si usted tiene un triciclo y vende jugo de caña y trabaja en una película, hay que sacarle un RNC para que el jugo de caña que le compren para la película esté fiscalizado y usted pague impuestos por eso. Así es eso. Es una de las industrias más fiscalizadas. Sí. Y sí. algo importante que mucha gente no quizás desconoce. En cine, a menos que no sea material gastable, como por ejemplo alimentos, papel sanitario, ese tipo de cosas, que es propiamente material gastable, pero todas las cosas que se utilizan en cine son rentadas, no compradas. Equipos, cámaras, luces, vestuario. Hay cosas que quizás, por supuesto, hay que elaborarlas y comprarlas, pero eso es el mínimo. Pero, por ejemplo, escenografías de mobiliario, si tú una oficina, vas a trabajar la preproducción de una oficina, todo eso es rentado, no es comprado. O sea, y hay una justificación fiscal eso, y queda realmente fiscalizado. Inclusive todos los equipos que tú traigas de fuera entran bajo un régimen de temporalidad. Temporal, o sea que no es ni comprado. Eso mismo se devuelve. Vamos a dejar eso aquí porque ellos no se quedan. Hay que devolverse esos equipos. Entonces, es una industria que genera muchos empleos. Está generando más de 8,000, 9,000 empleos ahora actualmente. Sí. Y hay un asunto con el artículo 34, que es para las producciones dominicanas, y un asunto del artículo 39 para producciones extranjeras. Que por favor, que tú me lo expliques, exacto. Son dos artículos que uno no puede existir sin el otro. Y uno compensa al otro. Y otro compensa al otro. Quizás el sacrificio fiscal que produce el artículo 34 cuando la DGI genera un crédito fiscal, o sea que una exención de impuestos, o sea, si yo soy una compañía que paga 100 millones de pesos anualmente y yo invierto el 25%, que es lo que me permite el 25% en el sector cinematográfico, yo puedo deducir ese 25% de los 100 millones, lo puedo deducir de eso. Pero entonces, fíjate entonces cómo y con ese presupuesto, es que se pueden realizar las películas locales. Con esa exención, con ese 25% que a ti como empresa te permite destinar a la realización de cine, con eso es que se hacen las películas locales. Ahora, ¿qué pasa con el 39? Ok. Todo ese equipo y todo ese equipo técnico que trabaja en las películas locales son las que le dan apoyo a las películas extranjeras que vienen con budget de 40, 50, 60 millones de dólares que se quedan aquí en impuestos. En impuestos, señor. Bueno, la reciente Roadhouse que se hizo aquí, yo creo que pasa de los 100 millones. 100 millones de pesos de impuestos solamente. Solamente de impuestos. Solamente de impuestos. Fíjate entonces cómo es el balance. Yo tengo un crédito fiscal que le genero por el artículo 34 a las producciones fílmicas dominicanas, pero tengo una ganancia con lo que me dejan las producciones extranjeras en el país, generando empleo, generando todo ese proceso. Que es una producción extranjera que viene con su presupuesto para gastarlo aquí en el país, que no solamente lo paga impuestos, sino que paga hoteles, a los actores, a los técnicos, transporte, gasolina, todo eso viene para acá en el país. Todo eso. Que ha superado en algunos aspectos, no tanto, pero ha llegado a compararse con la industria del turismo. Claro. En apenas
14 años que tiene, Claro. que tiene la ley de cine. Sí, y cuando esa producción cinematográfica extranjera se mueve hacia los pueblos, el impacto económico en ese pueblo es grande. Es grande y se ve. Puede ser un 2, 13, 4 semanas que esté en ese pueblo, genera en esa economía ese impacto porque tiene que generar todo lo que el suplidor local en cuanto a alimentos, transporte, todo eso está ahí. Entonces, Si no, que lo pregunten a Samaná. exactamente, Samaná. Samaná, o sea, Entonces, fíjate cómo es el balance, un equilibrio que hay entre artículo 39, películas dominicanas, artículo 34, películas dominicanas, 39 para películas extranjeras. ¿Cómo hace ese balance? Entonces, el Estado es el mayor beneficiario en esos términos, pero también el país, porque Claro. ¿qué genera? Una película extranjera, por ejemplo, Jennifer López, cuando hizo Una history, publicación, sí, sí, en un story en su Instagram. que lo ven millones de gente. Millones ¿Cuánto de debería seguidores. pagar turismo por esa publicidad? Exacto. Vamos a ver. Échale el cálculo. Alfonso lo mencionado en otras ocasiones y a él me gusta mucho lo ¿Cuánto? que dice. ¿Cuánto? O sea, porque figuras como Jennifer López, señores, ¿cuánto cuesta una publicidad? Una mención que haga Jennifer López en sus redes sociales, señores. Sandra Bullock, por ejemplo. Sandra Bullock, Ajá. Channing Tatum, Lenny Mark Kravitz, Wahlberg. que hizo un story con bebiéndose un coco de agua, por ejemplo. Exactamente. Entonces, fíjense cómo viene el beneficio lateral que impacta también el turismo. Ojo, porque también ahora también se puede generar lo que se llama un turismo cinematográfico, como lo tiene en New York, como lo tiene Francia, como lo tiene en Nueva Zelanda, que todavía que dejaron los espacios del Hobbit y el Señor de los En Anillos. Nueva Zelanda se dejaron hicieron que pequeños hoteles para que la gente pequeños hoteles. para que la gente se quede allá, claro. Entonces, fíjense, nosotros lógicamente esta industria empezó a desarrollarse realmente en el 2010. Entonces, lógicamente, hay entre el mecanismo y el engranaje que hay dentro de la misma industria, lógicamente se tienen que crear mucho más engranaje. Estamos empezando, pero lógicamente es la industria cinematográfica que tiene mayor impacto en la región del Caribe. Exactamente. En producciones. Jamaica era nuestro competidor más cercano. Y Puerto Rico. Y le hemos sobrepasado. y le hemos sobrepasado. Entonces, hay que ver, Omar, cómo es la visión de los mismos hacedores de la industria y cómo la visión de los tecnócratas que están en el Estado. Entonces, lógicamente es difícil conciliar eso. Pero yo considero que así como otras leyes de incentivo, zona franca, turismo, que tienen leyes de incentivo. De incentivos y exenciones que tienen décadas, varias décadas. La de la zona franca tiene casi 50 años. 50 años. No empiece entonces a exigirle a la industria cinematográfica, que apenas tiene 13 años, en empezar a desmontar esos beneficios. Entonces, uno que pertenece a la industria, porque uno es el eslabón de la análisis y crítica cinematográfica. Exacto. Que es donde uno le da el valor real a una obra cinematográfica. Ojo, aunque muchos productores no entiendan eso, muchos directores, el análisis y la crítica cinematográfica es el último eslabón, porque es la conexión entre el público y la producción. En Estados Unidos y en otros países se entiende muy bien. Aquí hemos tratado, a través, por ejemplo, de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, establecer que el análisis y la crítica cinematográfica también es tan importante dentro de la cadena de producción, porque ¿a quién está dirigido una producción cinematográfica? Al público. Exacto. Entonces nosotros nos ponemos en la butaca al lado del público y nosotros somos los que hacemos esa relación entre esa obra y el público, explicándole al público los valores estéticos y argumentales que tiene esa producción cinematográfica. Hasta que no se haga ese ejercicio, esa película no se crea, no tiene el valor de obra cinematográfica. ¿Quién lo va a hacer? Exactamente. Nosotros entonces somos un público crítico, estamos al lado de ese público común y corriente, pero estamos al lado y somos como parte de ese público que está ahí dándole el valor que pueda tener o no tener esa película. Y que pueda ilustrar a la audiencia. Yo conozco gente que se ha perdido
o no le ha puesto atención a grandes películas dominicanas y que ha estado expuesto a una crítica favorable, una película como Un Carpintero, Un Cocote, los mismos Dólares de Arena, que son muchos de los ejemplos que yo pongo de los detractores de cine que dicen que aquí nada más se hace comedia. Yo no soy de cine dominicano, porque aquí nada más hacen comedia. Yo le empiezo a dar una lista. Ok, tú has visto Dólares de Arena, La Conguna, Carpintero, Miriam Miente, Cocote, todo ese tipo de gente. No, pero eso porque tú haces. Pero eso es parte del complejo de Guacanagarí que tenemos los dominicanos, que nos afecta a todos. Pero realmente los críticos, es lo que tú dices, o sea, ilustran a la audiencia común de los valores que pueda tener la obra. Ahora bien, entrando en materia, nuestro cine, precisamente tomando esa referencia, vamos a decir, esa opinión desmeritadora, si se quiere, de que nuestro cine, que nos quedamos en que bueno, que aquí nada más se hacen comedia y cosas, y el mismo Alfonso Rodríguez en varias ocasiones, y tiene mucha razón, ahorita que lo mencionábamos, en los inicios del cine de ficción, sobre todo en Hollywood, que es nuestra referencia más cercana, fueron comedias, señores. O sea, los Buster Keaton, los Charlie Chaplin, toda esa gente, o sea, lo que hacían realmente comedia. Entonces, ¿por qué desmeritar la comedia? Yo sé que el asunto está en que a veces nosotros se nos va la mano con alguna comedia y la tiramos ahí sin sancocharla bien. Eso porque yo que trabajo en la industria, o sea, lo tengo que admitir y aceptar. Pero actualmente eso ha cambiado porque aquí ya el porcentaje de comedia comparado con lo que se hacía hace 10, 12 años ha cambiado. Ya hay... ¿Tú crees que hay un equilibrio o se están haciendo más películas de otro género, dramas u otro género que comedias? Fíjate, para ponerle contexto, República Dominicana, la industria cinematográfica dominicana ha producido más dramas que comedia. Lo que sucede es que las comedias son las más populares y las que el público tiene más frescos. Más frescos y recuerdan más. Pero aquí se está produciendo inclusive todos estos últimos años, sí, todos estos últimos años, contemos los últimos 13 años, se ha producido más dramas que comedia. Y los dramas son los que están dando la batalla en los diferentes festivales internacionales. ¿Qué está pasando ahora en el cine dominicano? Y eso tiene que ver con las generaciones. Por eso que yo siempre apuesto a las nuevas generaciones. Lógicamente, las generaciones de los años 80 y todo eso hicieron su labor, pero hasta ahí llegaron. Yo siempre apostaré por las nuevas generaciones que están formándose ahora, que ese será el futuro del cine dominicano. ¿Qué está pasando? Todavía no podemos decir que hay un nuevo cine dominicano. No lo hay. Todavía no. Porque lo que hay, lo que se llama la antropología fílmica. Tenemos que tener una gran cantidad de producciones fílmicas dominicanas estrenadas para poder establecer los puntos de inflexión que ha tenido nuestro cine. Y abarcar una cantidad de géneros específicos. Señores, a partir del 63 hasta esta fecha, películas que se han estrenado, la cantidad de películas que se han estrenado, tanto ficción como documental, desde el 63 hasta este año, estamos hablando de unas 263 producciones. México produce más de 100 y pico cada año. O sea, no estoy dando... No nos podemos comparar. No nos podemos comparar. Es lo que tú mencionabas ahorita. O sea, nosotros nos volamos una etapa y o sea, es imposible físicamente que podamos alcanzar a industrias que tienen tanto tiempo, México y Argentina, nada más para ponerte esos dos ejemplos. Exactamente. Entonces no podemos. Entonces, fueron 31 años que nos 31 años. La dictadura. ¿Cuántas películas dominicanas se pudieran haber producido, estrenado en esos 31 años? Exactamente. A eso estuviéramos nosotros hablando, que hay una antropología fílmica suficiente para nosotros establecer puntos de inflexión. Como todavía eso no ha llegado, quizá dentro de 40 años, digo yo, o 50 años, ojalá que sea diferente a esto, tenemos que ver que hay una nueva narrativa. Eso sí lo podemos hacer. ¿Quién está aportando esa nueva narrativa?
De hecho, ya tenemos a Nelson Carlos de los Santos, que ganó recientemente el Oso de Plata en Berlín como mejor director. Primera película dominicana que se presenta en ese importantísimo festival, y de la primera la pegamos con mejor dirección, señores. Exactamente. Nelson Carlos de los Santos, Andrés Farías, podemos hablar de Natalia Cabral, Aurelio Estrada, Laura Amelia y Israel Cárdenas. Que hay, de hecho, ya hay una, vamos a decir, hay una incursión de documentalistas ya al género de la ficción. Bueno, Natalia y Oriol con Miriam Miente y con una película sobre parejas. Recientemente La Bachata del Biónico en el South by Southwest ganó el premio de la audiencia. Joel Morales de Mente Fritas. Sí, señor. Exactamente. Fíjate. Entonces, hay una nueva propuesta narrativa que está surgiendo en el cine dominicano que tiene que ver con las nuevas generaciones. No estaba hablando de un nuevo cine dominicano, ojo, sino tendencias narrativas. Lógicamente, el cine dominicano tiene lo que se llama ejes temáticos. Hay un grupo de películas que habla de la migración. Hay un grupo de películas que habla del narcotráfico. Hay un grupo de películas que se habla sobre la denuncia social. Hay un grupo de películas que habla sobre la denuncia social a través de la prensa. Hay otro grupo que habla sobre la inclusión social, por ejemplo. Sí hemos detectado en el paquete, en la producción fílmica dominicana, ejes temáticos. Pero ojo, eje temático no significa nuevo cine, nueva tendencia. Pero sí hay unas tendencias narrativas, o sea, una manera de contar. Lo que sucede es que tenemos que todavía, y eso es un ejercicio constante, de que cuál es el ritmo de una película dominicana, cuál es el ritmo que debe tener, cómo es el movimiento interno de la escena y cómo es el movimiento externo que lo da el montaje, que son dos tipos de movimiento. Por ejemplo, si vemos una película de Ozu, el japonés, una película japonesa, sabemos cuál es el ritmo que tiene esa película, cómo se mueven los actores dentro del cuadro, es el ritmo cultural que tiene ese país. Entonces, ¿cuál es el ritmo cultural que tenemos nosotros que lo podemos ver en el cine dominicano? Hasta que no encontremos ese ritmo, que es lo que va a producir la identidad nacional. Exacto. Por ejemplo, tú ves una película mexicana, tú sabes una película mexicana. ¿Por qué tú sabes que es una película dominicana? Es mexicana. Porque aparte del tipo de la jerga, el habla y todo eso, acento, la cadencia que hay en el hablar, pero hay unos aspectos de identidad que está ahí. Está la gastronomía, por ejemplo, que todavía nosotros no hemos explotado la gastronomía dominicana. Yo no he visto a nadie todavía en una película dominicana comiéndose un sancocho, por ejemplo, o arroz, bichuela y carne. Que se destaque realmente, que se destaque como gastronomía nuestra. Fíjate, ¿cuál es el desayuno típico de un americano? El desayuno típico. Pancake, bacon, tocineta, huevo frito. ¿Y por qué tú lo sabes? Aunque aparte de que uno haya podido verlo allá, efectivamente. ¿Por la película? A través de las películas. Siempre hay un establecimiento de una escena, ya sea una serie de televisión o un cine, el establecimiento del desayuno del americano. Establecimiento. No tienen que desayunar, pero ya establecer la comida ahí en esa mesa. Crea una identidad. Crea una identidad. Es tanto así que, bueno, las hamburguesas se asocian con Estados Unidos. El hot dog Y la hamburguesa se asocia con Estados Unidos. Exactamente. Y eso es un aspecto interesante porque eso nos falta a nosotros. Que en otros países asocien la gastronomía con el país. Exactamente. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en las historias dominicanas, el establecimiento de ciertos aspectos de nuestra identidad, establecerlo en una escena de un desayuno típico dominicano, por ejemplo, o una comida, establecerlo, irlo estableciendo poco a poco, para que entonces vaya creando esa misma película y la misma antropología fílmica un sentido de factor de identidad nacional. Eso es lo que nos falta a nosotros. Eso es lo que nos falta a nosotros. Lógicamente, es un proceso. Es un proceso. Los procesos no se mañana. saltan. Los mismos procesos que pasó Argentina, Chile, Brasil, México, son los mismos procesos que tenemos que pasar nosotros. Hay que primero aprender a gatear, después a caminar y luego a correr. O sea, no se van a saltar. Ojo. El cine dominicano no va a hacer unos saltos. No, va a tener que pasar por esos mismos procesos que es de identidad, que es ¿cuál es?
Primero ahora estamos en la producción fílmica constante. Buena o mala, eso de bueno o malo, eso es relativo. Eso es, sí, no se aplica, aplica. Yo inclusive realmente. le digo a mis alumnos, no apliquen el concepto de que esto es bueno, esto es malo. No. Es lo que tiene que ver mucho con tu gusto personal. El gusto yo no me meto en nadie. Exacto, El que le gusta la película Jean-Claude Van Damme y todo eso, perfecto. Pero en el cine, cuando una película es buena o mala, uno tiene que decir, bueno, esa película, mientras más cerca está del uso correcto del lenguaje cinematográfico, va a ser más cine. Y esa película, mientras esté más alejado del factor del lenguaje cinematográfico, va a estar más alejado, entonces uno le encuentra deficiencia. Exacto. Eso es lo único. No hay ni bueno ni malo en esta vida. Ahora, finalmente, no te voy a poner en el apuro de que me digas cuál es tu película dominicana favorita. No, yo lo digo, yo no tengo problema. A ver, entonces. Ok, película obligatoria, producción fílmica dominicana, Un pasaje de ida. Un pasaje de ida. Perfecto. Pero, o sea, como audiencia general, no solamente para estudiantes de cine. Audiencia general. Audiencia general, ok. Y voy a ser mucho más radical en esta apreciación. La mejor película de Ángel Muñiz, para mí, o sea, no sé para el otro, Perico Ripiao. Perico Ripiao, sí, correcto. Es la mejor. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos de identidad, lo que pasa en estos tres personajes, como la música, la banda, el Perico Ripiao es parte también de la identidad autóctona de esa película. El trabajo fotográfico de Pelli, que ya yo se lo he dicho en muchas ocasiones, es uno de los mejores trabajos del cine dominicano. Retratar ese sur profundo, ese contexto agreste, que es parte también de nuestra identidad, como está reflejado en esa película. La mejor película de Ángel Muñiz está en Perico Ripiao. Viendo hacia acá, todo lo que viene acá, que estoy viendo las nuevas tendencias en narrativa, podemos decir Cocote, podemos decir Candela, Cocote de Nelson Carlos, Candela de Andrés Faría, podemos hablar de Miriam Miente, de Natalia y Oriol, podemos hablar Jean Gentil de Laura Melia, Israel Cárdenas. Yo creo que en esas películas están ya una tendencia a cómo es la manera en que la nueva generación está viendo su propio cine y está viendo su propia realidad. Avance narrativo. Un avance narrativo. Sí, es un avance narrativo en términos. Y yo creo que esas películas que han aportado, veremos cuando venga Pepe. Pepe, que también quizá es una película disruptiva dentro del cine dominicano, ya por la visión del realizador. Hay que ver cómo es, pero fíjate que según la historia de Pepe es una historia latinoamericana, donde Nelson Carlos, utilizando a Pepe quizás como una metáfora, trata de explicar cómo es la historia latinoamericana del colonialismo, del eurocentrismo y todo eso, y hay que verlo en esa película. Quizás vamos a ver, cuando la veamos, vamos a ver cómo ubicamos esa película dentro del contexto de las producciones fílmicas dominicanas. Pero la que te he mencionado son las películas que yo considero que son películas que hay que ver. Hay que ver porque hay un material muy importante que es dentro de lo que va a definir luego nuestra producción. Lógicamente, el cine dominicano es un proyecto en construcción. Es construcción, es cierto. No hemos llegado ni al final, ni eso es largo. Nos falta mucho. Hay que agotar el proceso, lo que hablábamos ahorita. Es un proyecto en construcción. Y a las películas hay que verlas en su contexto. Como la opinión de un amigo cuando se estrenó aquí, ¿te acuerdas? Apolo 13. Con Tom Hanks y todo eso. Que sabemos que es la historia de los astronautas que iban rumbo a la luna, no pudieron aterrizar por un desperfecto y toda la cosa. Y era basado en un hecho histórico ya conocido. Y hubo un genio que con mira, ¿viste Apolo 13? Que era muy famoso y cosas. No, yo creo que es otra cosa. Ni llegaban a la luna los astronautas. Pero de genio. Es el gran desconocimiento histórico que pueden tener ciertas personas. Finalmente, Félix, nos hemos quedado cortos de hablar de tantas cosas interesantes, pero finalmente, que desde tu punto de vista, no de crítico, sino de audiencia, ¿qué te gustaría ver en los próximos años de películas dominicanas en cuanto a géneros y narrativas? De películas que tú crees que sería bueno explorar. Yo creo que
el género comedia hay que rescatarlo, porque las últimas producciones de las comedias dominicanas han dado mucho que hablar en términos de calidad de argumento. Lo que una vez fue el género que atrapó a la audiencia dominicana hacia las películas dominicanas, hoy es el género como que está marginado y todo. Exacto. Eso. El drama seguido. Yo creo que hay varias cosas de que se tienen que implementar dentro de la visión de la producción fílmica dominicana. Primero, manejar la estructura. Tenemos muchos temas, pero en la estructura ahí tenemos problemas. Es el talón de Cuando hablo de estructura es cómo se cuenta el cuento. El cuento se debe contar en una estructura que está definida en primer acto, segundo acto, tercer acto. Cómo tú equilibras esos tres actos, cómo tú equilibras cómo suceden los hechos y los personajes dentro de esa historia, cómo se cuenta. Eso, cuando digo estructura, hablo de eso. Y tomar en cuenta, perdona que te interrumpa, tomar en cuenta que la comedia sería más rica si se beneficia de una situación cómica y que no sea simplemente escenificar chistes, como pasa en muchas ocasiones que hacen películas donde ponen a fulano y cosas y lo que van es a contar chistes en la película y no se nutren de realmente una situación cómica sin que ellos tengan que hacer chistes para hacer reír a la audiencia. Lo que pasa es que eso requiere de mayor desarrollo, mayor conocimiento y a trabajar más la estructura de la historia para crear una situación cómica en la que realmente los personajes puedan desarrollarse sin tener que recurrir a hacer un chiste, que tú lo ves, hay muchas películas que vemos que fulano tuvo que decir un chiste porque aquí no se sabe qué es lo que están haciendo. Otro factor que debe estar en el cine dominicano es el factor de un cine de concertación. ¿Qué es un cine de concertación? Es un cine donde una generación de cineastas se unifican una idea para trazar una línea narrativa dentro del cine. Se ha producido en otros países. Se ha producido en Francia con la nueva ola francesa, se ha producido en Inglaterra con el Free Cinema, se ha producido en Estados Unidos con el cine independiente, se ha producido en Brasil con el Cinema Novo brasileño con Glover Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues. Entonces, aquí en nuestro contexto dominicano sí se ha producido ese fenómeno en la literatura, se ha producido en la poesía, se ha producido en la fotografía, se ha producido que grupos se unifican de realizadores y trazan una línea. Aquí en el cine dominicano eso es lo que falta, que un grupo de cineastas se reunifiquen y tracen una línea argumental, ideológica sobre cómo ellos consideran que debe proceder, estructurarse y desarrollarse el cine dominicano. Bueno, ese es el gran reto, poner de acuerdo a un grupo dominicano en una misma línea. Pero es posible. Claro, quizá tú y yo no lo veamos, no lo veamos, se dará en el tiempo que se deba dar, con no sé cuál generación de realizadores se va a dar eso, agotado lógicamente todos los procesos. Yo creo que esas son las cosas que deben estar y ya deben estar dentro de lo que es el proceso del desarrollo del cine dominicano. Hay muchas cosas, lógicamente, dentro de la industria, muchos engranajes que todavía tienen que haber. Hay muchas deficiencias o suplidores que no existen todavía. Entonces eso. Pero es un proceso que hay que verlo paulatinamente. Lo que pasa es que uno... No. A veces queremos que las cosas sean más rápidas e inmediatas. Como es el dominicano quiere que todo se desarrolle rápido y ya. Y no entiende que son procesos que tardan años. El dominicano, la inmediatez del dominicano es parte de la identidad y del cultural, que quiere que todo se produzca en el momento. Entonces, no como los chinos, los japoneses o la cultura oriental, que saben que todo se desarrolla en el tiempo y toman su tiempo. Quizás es parte de la idiosincrasia no tanto dominicana, sino caribeña. Lo que vivimos en islas, tenemos ese asunto, esa tendencia. Ojo, el cine dominicano debe reflejar también lo que es la insularidad.
nosotros no somos continente, que Exactamente. muchas películas dominicanas creen que somos continente Sí, porque tenemos internet, exactamente. wifi Y y tenemos nos perdemos y queremos humor. hacer cosas, y después cuando la audiencia, por más desconocedora que pueda ser de ese cine, interpreta y puede detectar ese asunto de esta película, que lo que le llaman quizás pretenciosa, porque quizás quiso basarse en ese aspecto continental de otras películas y quizás querer imitar esas otras entregas que están divorciadas de lo que es, o sea, nuestra realidad. Podemos incursionar en varios géneros, pero tomando en cuenta un aspecto que incide en nuestra vida y en nuestra forma de pensar, que es lo que tú mencionabas, la insularidad. Sí, señor. Bueno, aquí se nos han quedado muchísimos temas, pero tú eres uno de los invitados que necesariamente tiene que ser recurrente a nuestro podcast, porque hay tantas cosas interesantes de qué hablar, y nuestra audiencia cinéfila que nos da seguimiento, estoy seguro que ha disfrutado muchísimo de este conversatorio tan chulo con Félix Manuel Lora, periodista, crítico de cine, catedrático de la Pucamaima. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Félix Manuel, gracias por tu presencia con nosotros. Pronto vamos a hacer otro episodio porque tenemos que entrarle a toda esta historia de la película dominicana antes y después de la ley de cine. Señores, hasta aquí nuestro 10º episodio de Se nos subieron los humos, agradeciendo a Bouquet Cigar Bar Restaurant que nos permiten su espacio para grabar nuestro podcast. Señores, un lugar fabuloso en la Juan Tomás Mejía y Cotes en Arroyo Hondo, para disfrutar de un buen cigarro, buena bebida y compartir con amigos. Un excelente momento con un área bellísima, también el área al aire libre que tienen. También agradecer a nuestros amigos de La Calcoma, que siempre nos dan apoyo con todas sus artesanías. Gracias, síganos en las redes porque viene contenido mucho más interesante con invitados siempre excelentes, como es el caso de nuestro Félix Manuel Lora. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima.